Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. El día de hoy tenemos dos temas que originalmente habíamos anunciado solamente uno, pero como ustedes saben, hoy hay una noticia candente que ha causado, ¿verdad?, gran revuelo en la política y en la vida pública nacional, que fue la desaparición del IEPO por el gobierno de Gabino Cue. Para empezar, pues vamos a iniciar con otro tema que ya teníamos pendiente, que eran los cambios en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y después le vamos a dedicar un rato al tema del IEPO. Hoy contamos con la presencia, y nos da gusto que esté nuevamente con nosotros, politólogo, analista político, en fin, Carlos López Portillo. Carlos, qué gusto estar con nosotros. Enrique, igualmente, muchas gracias por la invitación. Ya te extrañábamos, nos has hecho falta aquí, claro, por los análisis. Y bueno, pues el analista de cabecera del programa, gracias, Óscar Valencia, que como saben, él preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México. Óscar, como siempre, qué bueno que estás con nosotros. Enrique, y darle la bienvenida a Carlos, que está aquí. Además, siempre es grato tener sus puntos de vista. Gracias, Óscar, qué gusto saludarlos. Bueno, como saben, la semana pasada Miguel Ángel Mancera, concretamente el 15 de julio, anunció los cambios que desde el 2 de julio había prometido. Se pensaban como cambios fuertes. Hoy vamos a ver qué tan fuertes fueron estos cambios. De los más relevantes fue el enroque que se dio con Patricia Mercado y Héctor Serrano, que Patricia Mercado estaba en la Secretaría del Trabajo, ahora va a ocupar la Secretaría de Gobierno. Héctor Serrano, que estaba en esta posición, ahora va a estar en la Secretaría de Movilidad. Es quizás uno de los cambios centrales. Hay otros interesantes, como el ingreso de Alejandra Barrales al gabinete, que ahora va a estar en la Secretaría de Educación. También Amalia García, que va a ocupar el lugar que tenía Patricia Mercado en la Secretaría del Trabajo. También es relevante comentar que Rosa Isela Rodríguez, que estaba en la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora va a estar en la de Desarrollo Rural. También es relevante Manuel Granados, que estaba en la Asamblea Legislativa, ahora va a estar en la Consejería Jurídica de Gobierno. Y José Ramón Amieva, que estaba en la Consejería Jurídica, ahora va a estar en Desarrollo Social, que es una secretaría estratégica. También es importante comentar que sale Joel Ortega del Metro y ahora entra Jorge Gaviño. Y finalmente es interesante mencionar que Laura Ballesteros, que fue recientemente candidata para delegada de Miguel Hidalgo, y ahora va a estar en una nueva dependencia que se llama Secretaría del Nuevo Modelo de Movilidad. Así es. Pues Carlos, ¿qué te parecen estos cambios? Yo creo que fue un cálculo político definitivamente del jefe de gobierno posterior a la elección. Él a final de cuentas hace estos enroques teniendo en cuenta los resultados de la elección, ¿no? Que no fue una elección positiva para el PRD, aunque él no es militante del PRD como se ha autodenominado. Sin embargo, yo creo que bueno, es un cálculo político bien hecho. Sin embargo, creo que el fondo no cambia mucho la escena. Si bien el cambio de Patricia Mercado, por ejemplo, es un cambio para tener ahí una balanza de poder con la corriente de los chuchos, hay otros cambios que realmente no inciden de forma no trascendental, quizás no tan de fondo, ¿no?, como se esperaría. En el caso de Serrano, pues obviamente lo manda una secretaría con menos responsabilidad, con menos golpeteo, no va a tener una cancha mucho más tranquila para jugar. Suma a otros personajes en su gabinete, personajes de otros partidos políticos, de otras corrientes ideológicas. Todo esto obviamente no hay que perder de vista el punto central, que es la contienda del 2018. Yo creo que lo más importante en estas decisiones que se tomaron del gabinete será cómo se va construyendo por una parte la candidatura de Mancera y cómo el diálogo con la otra fuerza de izquierda más radical, que es Morena, se dará en la Asamblea Legislativa del DF.
y a final de cuentas estos 2 años hacia el 18, ver cómo va tejiendo esas redes Mancera para poder posicionarse y para poder, a final de cuentas, contar con el apoyo de, pues, lo que parece lógico sería el PRD, o cierta corriente, cierto bloque, y definirse, porque, bueno, ahorita la circunstancia política le da, ¿no?, para ser un jefe de gobierno más, no apolítico, pero apartidista. Sin embargo, tarde o temprano, a menos de que quiera contender como un independiente, que no creo que sea el caso, pueda tejer esas redes y construir hacia allá, ¿no? No va a tener un camino fácil, creo yo, en la asamblea sobre todo, porque, bueno, en los últimos años pues la asamblea legislativa prácticamente se tenía garantizada, ¿no?, que los acuerdos se iban a dar ahí. Sin embargo, ahora la influencia es menos, está más dividida, va a haber mucho más, pues va a haber más controversia en determinados temas, ¿no?, más debate. Esperemos que haya más debate y de mayor calidad sobre todo. Eso no lo podemos asegurar, pero de que va a haber más debate. Sí, va a haber, o sea, hay más actores dentro de ello. Y bueno, considero también que, si bien es una buena señal el decir vamos a la mitad, hagamos ciertos cambios, muchos medios lo han comparado con las decisiones que se han tomado a nivel federal, que aparenta ser de mayor inamovilidad. En este caso Mancera se adelanta, hace una buena decisión y al menos refresca un poquito, ¿no?, su gabinete, y iremos viendo cómo se va desenvolviendo todos los casos que mencionaste, de diferentes ideologías quizás, pero todos muy alineados hacia la estrategia de Mancera, ¿no? Yo creo que lo más importante que hay que resaltar en este caso es la cuestión de René Bejarano, que es el gran perdedor de esta contienda, y cómo Mancera corta, a final de cuentas, con ese lazo. Fíjate que yo por lo general siempre coincido con Carlos. Esta vez hay puntos finos en los que no. Por ejemplo, coincido en la parte donde Mancera hace cambios y pareciera que esto lo pone en una posición por delante del gobierno federal, reconociendo que sí hay un costo sobre su gobierno, que de entrada decía que no, pero ya después al paso de los días dijo, no, sí hubo un costo sobre las decisiones tomadas por el gobierno, y esto me conlleva a hacer cambios y pedirle la renuncia a todo mi gabinete, ¿no? Entonces me parece que lo pone en una buena posición, pero al final de cuentas, pensar que los chuchos fueron beneficiados con los cambios, yo te puedo decir de primera mano, de la gente que le he preguntado que pertenece a Nueva Izquierda, están sorprendidos. O sea, de entrada no entienden cómo es que Serrano lo hayan movido, porque todos los consensos, todos los convenios y todos los acuerdos eran con Serrano. Pero al contrario, ellos no dicen que los chuchos salen beneficiados, al contrario, que Patricia Mercado va a ser el contrapeso con los chuchos, a eso me refería, sí. Porque no hay cercanía, o sea, hay mucha rigidez. Entonces en esa parte yo la entendí mal. Y la parte de lo del tema de jalar a Amalia, pues pertenece a otra corriente, a otro grupo totalmente, uno que se llama... Sí, lo que yo me refería con Patricia Mercado es que es ese contrapeso, claro, que quizás Mancera no lo puede dar al interior del partido, pero lo da desde el gabinete. Casualmente el día de ayer estaba yo platicando con un amigo que también está metido en estas arenas, y analizábamos también este tema, y el tema de Bejarano, aunque me estoy saltando muchas cosas que sí me gustaría tocarlo, pero el tema de Bejarano, él comentaba, me decía, hagan un análisis sobre las delegaciones que ganó Morena. Y si tú le pones un papel calca a las que son delegaciones donde de alguna u otra manera tenía fuerza Bejarano, entonces pensar que es el perdedor, yo la verdad es que no me atrevería a decir Bejarano, pero no me extrañaría, haciendo un poquito de especulación en esta arena, de que el mismo Bejarano se supiera fuera de todos los planes de Mancera y dijera, no voy a entrar en tu jugada, me siento con mi compadre, hago mis arreglos con él, y muchas de las acciones y de la gente que trabajaba para Bejarano votaron por Morena. Y ahí están. Eso es cierto, o sea, me refiero a que es el perdedor con Mancera, de manera institucional. Pero jugó sus fichas, ¿no? Definitivamente. Él me decía, Magdalena Contreras, ¿a quién pertenece Magdalena Contreras? Que le pusiera de Quesada, y Quesada se había dicho anti-bejaranista, pero al final de cuentas, la verdad es que a quien le entregó la delegación, la acabó entregando al PRI, y si alguien tenía también buena relación con los priistas, era el mismo Bejarano. Era Bejarano, sí, obviamente, y Fernando es gente
de Cuauhtémoc. El diputado Guaida. Entonces son ese circulito que si yo creo que si le podemos rascar un poquito más a lo que aparentemente está, podríamos encontrar que Bejarano no es del todo un perdedor. Entonces es un tipo que así hagas lo que hagas, es difícil, como Bruce Willis, es duro de matar, y yo creo que me parece que por ahí podría ser. Ahora ya yendo en el tema del ingreso de Barrales, a ver, a mí que alguien me explique cómo la senadora pide una licencia para un puesto de Senado, que me parece que es una buena posición, pero que al final de cuentas, hoy va a una secretaría donde a mí me parece que no tiene ningún área de expertise, y que lo único que tiene es un antecedente de unas becas, que nadie ha podido aclarar. Ahora, yo le di seguimiento cuando estábamos como enlace legislativo de la Procuraduría General de la República a lo que pasaba en Senado. Y lo que estaba haciendo Barrales es que tenía un perfil muy bajo, porque cada vez que ella salía a defender un tema, los panistas o los mismos peristas sacaban el tema del fideicomiso. Entonces, la tenían en una posición endeble. Yo lo que creo, desde mi muy personal punto de vista, y haciendo un análisis, que lo que va a hacer es sanear esta situación para poder tener una posición de mayor relevancia hacia el 2018. Yo creo que Oscar va ahorita en el camino que me gustaría que fuéramos. Antes de ver las connotaciones con relación al 2018, habría que analizar si es la gente más adecuada, porque se generó mucha expectativa sobre el nuevo gabinete que debería de corresponder a la nueva realidad política del DF. Claro. Entonces justamente, bueno, el tema de Barrales, que es quizás de los más críticos, porque entre todas las paradojas del asunto, ese escándalo del fideicomiso de las becas, que nunca se supo pues a dónde fue a dar el dinero, porque nunca se supo realmente. No hubo transparencia sobre el origen y el destino de los recursos públicos. Y luego resulta que ahora con los que no fueron aceptados en la UNAM, Mancera anuncia que va a haber becas, ¿y a quién se le va a encargar? Otra vez a Barrales. Entonces, le vuelves a dar, a la que trae todo el mandil batido, le dices, ahora le vuélvete a batir. Fíjate, ve qué grave está ese asunto. Se supone que es un nuevo gabinete que debería de tener un perfil, como dice Carlos, fresco, y resulta que también llega Amalia García. Bueno, son refritos, ¿no? Definitivamente. A ver, Amalia García, ¿qué fue lo que hizo en Zacatecas? ¿Cómo dejó el Estado? Delicado, ¿no? ¿Cómo dejó el Estado que lo perdió el PRD? Incluso en la Comisión de Migración a mí me tocó tener mucha relación con Amalia García y bueno, o sea, jugó con lo que había, pero realmente no se hicieron cosas y acabó poniendo el escalón para que el PRI regresara como gobierno a Zacatecas. Y cuando comparas el gobierno de Monreal en este caso con el gobierno de lucha de interna de poder intestina, que al final de cuentas ves que el gobierno de Monreal fue mucho mejor que el gobierno de Amalia. El tema, yo creo aquí que en el caso específico de Barrales, más allá de la capacidad, creo que Mancera decidió más por la confianza. No hay que olvidar que bueno, Barrales tuvo una relación personal con el jefe de gobierno. Entonces, esos factores también juegan en la política. Yo creo que más le debía la factura y además yo creo que había sido parte de un convenio. Yo creo que más bien es como que hay lugares en los cambios de Mancera donde yo veo el pago de facturas. El caso de Manuel Granados es un pago de facturas de su desempeño en la Asamblea Legislativa, que yo no creo que se haya sido bueno, pero que le sacó todos los presupuestos como quiso. Entonces a mí me parece que Granados, es la misma Barrales, se me hace un tema de más de pago de facturas que un tema como de acomodo, porque si a mí me preguntas si ya es un tema político, lo que sí me queda político, el tema político es Amieva, pero de ahí en fuera yo no encuentro como una cuadratura lógica de meter a alguien de Nueva Alianza y a alguien del PRI. Para mí puede, eso a mí tampoco me hace lógica. O sea, en el caso de Barrales yo, desde mi perspectiva, creo que es por el tema de confianza, porque pues pago de factura, a final de cuentas ella es senadora, era senadora, ¿no? Eso es senador con licencia. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, un senador tiene mucho más peso que una secretaría estatal, ¿no? Sí, entonces, no sé, yo creo que Mancera es el que sabe con qué intención hizo ese cambio, ¿no? Pero definitivamente yo creo que no están quizás los perfiles más adecuados, no hay especial, o sea, Barrales no es especialista en el tema educativo, Amalia no es especialista no sabe nada de desarrollo social, Serrano tampoco de movilidad, o sea, entonces ahí también hay que cuestionar, ¿no? Esa parte, porque ya que empieza la operación, pues ahí van a venir las... Es que están tocando temas importantes. Hay nombramientos que más bien tienen que ver con miras al 18,
que en realidad con la gobernabilidad en el DF. O sea, justamente el tema de la confianza. ¿Por qué es importante tener gente de confianza en el gabinete? Pues Con miras al te 18. te aplican la manceriña contra Ebrard y entonces acabas en París, recluido en Champs-Élysées. Excelente, excelente, ¿no? O sea, Sí, es una analogía muy cierta. ese es un punto central. Pero antes de llegar a este punto, en 2018, veamos otros perfiles. Uno quizás que me parece muy crítico es el de Patricia Mercado, en la Secretaría de Gobierno. Aunque si aquí estuviera nuestro querido amigo Antonio Mondragón, nos estaría feliz y nos estaría explicando por qué está feliz por ese tema, porque yo no lo entiendo. Pues me gustaría que nos explicara Antonio, pero a ver, Patricia Mercado, que en general ha sido bien vista, ¿verdad? Porque No hizo mal desempeño es como indudable, candidata a la presidencia de la República. es indudable su presentó talento buenos debates. político, en fin. Yo creo que yo la conozco bien y que es alguien capaz y lo es. Pero no es lo mismo haber sido candidata, haber presidido un partido o varios partidos. A tener que resolver los temas más álgidos de la ciudad. Además, ella fue parte importante para que esos partidos no conservaran el registro, ¿no? Claro. O sea, Sí, no hay hay que que olvidar decirlo. la parte... hay que decirlo, conozco bien La historia, esa demócrata, historia. La viviste en carne propia. Y yo no cuestiono, por ejemplo, las convicciones de Patricia, o sea, es alguien que tiene fuertes convicciones, pero no es un agente de negociación política. Casi siempre hay una relación inversa entre la fuerza de las convicciones y la Y la negociación. negociación, Claro, claro, ¿no? y eso es fundamental para un secretario de gobierno. O sea, un secretario de gobierno tiene que ser un negociador, un mediador nato que pueda equilibrar esas fuerzas. Yo creo que quizás la señal podría ser diferenciar, porque después de esta votación queda muy claro, ¿no? Las izquierdas, la izquierda radical, y Mancera quizás se quiere posicionar más hacia una izquierda progresista, por eso incluye a Mercado dentro de su... Pero independiente del PRD. Fíjate. Ajá, curioso. curiosamente, ¿no? Yo creo que Mancera está vendiendo un producto conceptualmente, ¿no? Nosotros somos los de las libertades, los de la equidad, los de la justicia, la apertura, pero sin embargo ya en la práctica, ¿no? En el uso de ese producto, pues va a estar bien complicado, porque Claro. una cosa es que la imagen y la percepción te den para ser una ciudad, un gobierno progresista de vanguardia, pero a la hora de la negociación con Morena, con las otras fuerzas políticas, ahí te encargo, si es alguien no negociador como tú lo mencionas, pues va a tronar la papa, ¿no? Así es. Yo quiero hacer un comentario porque se me va a pasar y luego voy a decir, chino, lo dije en vivo. Yo creo que el mejor cambio es que en vez de Barrales, hoy tenemos a Marta Tagle de senadora. Eso es lo que me parece lo más destacable de todo esto. Porque, si me permiten, la suplente de Barrales, que es Marta Tagle, sí me parece alguien igual, con muchas convicciones, con una buena, pero con un buen currículum, un buen perfil y con una verdadera bandera de la equidad de género, que alguien que sí conoce y sabe del tema de equidad de género. Eso me parece muy bueno, pero pues no lo quería dejar pasar. Y la otra es que efectivamente ahora yo quiero hacer, a lo mejor a la mitad del programa se me hace muy prematuro, pero sé que vamos a entrar al tema de la IOPE, pero yo quisiera entender la lógica de Mancera. Hace un nuevo gabinete que no tiene colores, como que más bien los descolora a todos, porque si bajar a Serrano es bajar al tema PRD fuerte. El que hoy por hoy la Comisión de Gobierno o la coordinación del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa no se sepa quién va a ser y no esté seguro ni siquiera si va a ser Raúl Flores, que todo parecería que el presidente del partido pues pase a ser ahora el nuevo coordinador de los diputados, pero tiene ya una revolución interna, ya le están peleando esa parte. Está Romo. Está Romo, que Romo está creciendo a pesar de haber perdido su delegación. Y hacer una ahí hay que reconocer que hay una buena transición entre Romo y Xochitl, porque hay como que las cosas están caminando de manera tersa. Entonces esa parte a Romo lo pone y lo posiciona bien, porque entonces es el negociador con los 9-10 votos del PAN que va a ganar por una parte, ¿no? Y yo creo que con el PRI debe haber muy buena relación. Yo lo que voy a decir a lo mejor les va a parecer extraño. Yo creo que Mancera está haciendo quiere vender su producto hacia la presidencia de la República sabiendo que no va a ser candidato de nada, que no le va a alcanzar a esto, pero sí le está apostando a generar puentes hacia quien viene y hacia quien pudiera ganar. Y entonces no nos extrañara que de repente llegara un nuevo gabinete en el 2018 del presidente o la presidenta electa y que dijera, Miguel Ángel Mancera es parte de mi gabinete. Entonces yo creo que el futuro que está vislumbrando de manera muy puntual Mancera no es contender, porque sabe que recibió un desgaste y además una derrota
tristísimo y contundente, pero sí puede, en un momento dado, generar condiciones para irse de secretario de Estado. Y eso me parece que sí le alcanza. Bueno, eso sería como una estrategia de capitulación previa, ¿no? Pero ¿qué le queda? Un poco. Yo creo que todavía es muy temprano para Sí. eso, pero ve, o sea, No regresando- tiene fuerza política, seamos realistas. Si alguien se ha dicho que no tiene un partido y que no tiene fuerza, vivas, bases, militancia para eso, pues lo único que puedes hacer es vender lo que tienes como jefe de gobierno, que sí es mucho, porque eres el jefe de gobierno de la ciudad más importante de todo el país y además de los recursos que manejas. Pero a la hora de querer decir, voy con una candidatura y vamos a pensar que la quisiera independiente, no le alcanzan las firmas. No, pero le alcanza la negociación. Exacto. O sea, le pueden alcanzar las firmas y de ahí negociar hacia otro posible escenario, como, Así sí. como mencionas. Pero no hay que perder de vista a Héctor Serrano. O sea, el hecho de que no esté en la Secretaría de Gobierno no quiere decir que vaya a seguir siendo el negociador tras bambalinas, un negociador subterráneo. Es que quien le puede aplicar la misma es Serrano O sea, a Mancera. pero pero Serrano tiene mucho desgaste para ser un parricida político, ¿no? Pero a ver, yo pienso que finalmente Patricia Mercado es más un parapeto y quien realmente va a seguir operando en las sombras va a ser Serrano, ¿no? Porque Patricia Mercado es un buen perfil, una bonita cara. Andrés Manuel Pero se va a no atrever tiene- a no hacer tiene- un escándalo a una señora, No porque tiene- entonces va a quedar mal. ¿Quién sabe? No tiene una fuerza política propia, ¿no? No hay un partido, justamente lo que se ha destacado de que no tiene partido, pues eso puede ser algo bueno, pero también algo malo. No, y obviamente no hay que perder de vista lo fundamental. O sea, lo fundamental para poder gobernar, para el jefe de gobierno va a ser tender un puente con Morena. Porque de otra forma, o sea, sí va a sumar las otras fuerzas políticas, pero no va a alcanzar. Tarde o temprano tiene que, al menos un sector mucho más moderado Yo de tengo Morena, mis dudas si quieren tiene que un puente generar esos o una puntos. guerra interna, porque sí están molestos. Ahora, Pero la guerra le va a dar a Morena. O sea, Sí. es parte de su modus operandi sí, y va a te posicionar subes y a hacer- su ring. Exacto. Ahora, En yo vez lo de que- jalarlos para el Yo lo que tuyo. les puedo decir es que, por ejemplo, el caso Gustavo Madero, el tema sigue caminando. Todos sabemos que al final de cuentas la constancia mayoría hoy la tiene ya Víctor Hugo Lobo. Quien va a tomar posesión de esa delegación es Víctor Hugo Lobo, pero el desgaste que está generando y sigue generando Morena en eventos del PRD, en las oficinas del PRD, o sea, sigue habiendo ese No, que llega un punto que llega un momento en que a ver, es decir, a ver, tienes que sentarte y ya decir, no eres párale. ya no eres mi contendiente, yo ya gané, ya estoy en la posición, o empezamos a gobernar para todos, o te voy a empezar a hacer también la guerra. Y entonces ahí yo siento que no le está midiendo bien Batres, no le está midiendo bien Andrés Manuel, porque el crecimiento de ese 8% a nivel nacional que tiene hoy Morena, el 6% es en el PF. Entonces tienen que jugar muy Sí, bien esos campos. definitivamente, yo creo que bueno, y lo hemos compartido en otros programas, llega un punto que esa izquierda también tiene que evolucionar, el mismo Andrés Manuel tiene que evolucionar, o sea, pues digo, esperaría, ¿no? Como cualquier actor político que tiene intereses, que tiene objetivos claros, Pero a ver, tienes que saber cuando jugar los- con las reglas del Cuando los juego. dinosaurios tenían que evolucionar, se extinguieron. Mira, bueno, yo sé, ¿no? Y es un personaje muy Controvertido. sui generis, controvertido. Yo creo que tiene también, demostró que tiene fuerza política. O sea, nos caiga bien, nos caiga mal, configura la política, es un líder social que mueve masas, Claro. ¿no? Y sabe operar. Sin embargo, yo creo que ahorita puede empezar a transformar esa percepción de la ciudadanía, sobre todo en la Ciudad de México, como tú dices, el 6% es aquí. Y de ahí empezar a crecer hacia otros estados de la República. No, digo, la veo difícil, ¿no? No creo que No, Nuevo León. sea el momento, porque es muy cómodo estar en ese espectro de la gama del espectro político. Es muy fácil estar en los polos, Claro. ¿no? Tanto ultraconservadores como ultrarradicales. Y además no, Es mucho más se sencillo tocan. que el centro, pero el Ujú. centro es lo que te va a dar la posibilidad de negociar, de avanzar, de evolucionar. Entonces, hay que esperar, ¿no? La primera señal que da Morena es negativa, porque van y se le manifiestan al jefe de gobierno en sus oficinas y pues es una señal clara de que no vamos a negociar, vamos a estar molestándote hasta que, pues, quién sabe qué haya pasado. Ahora déjame nada más puntualizar el tema de la Asamblea Legislativa. Van a brincar cuando ellos, teniendo el número mayor de diputados, no se les dé la comisión de gobierno. Porque lo último que va a hacer Mancera es entregarle un año de Y rotativa. necesitas y los otros partidos tampoco lo van a Claro, entonces tú sumas los diputados del PRD más los del PAN más los del PRI y ahí tienes
un año de comisión de gobierno del PRD, que va a ser con el que arranquen, otro año que se la van a ceder a PRI o PAN, cualquiera que se ponga más abusado, y el otro año se lo vas a tener que dar a ellos, pero los vas a tener acotadísimos y los recursos porque ya es una van a ser electoral. muy pocos. Entonces ya cuando los tienes ahí, los vas a tener así y van a tener que hacer una buena apuesta, pero si las cosas en la asamblea no empiezan a caminar, ahí va a ser la bronca. Pero también sé que esa bancada de 20 y tantos diputados que tiene Morena ya también están. Bueno, van a aplicar en la Asamblea Legislativa lo mismo que van a aplicar en el Congreso. Los métodos golpistas, ¿verdad?, para impedir los presupuestos. Entonces van a tomar las tribunas, no va a haber muchos... Y es cierto, pero lo peligroso también va a ser lo último que mencionó Oscar, que entre ellos empiecen las divisiones. Y es muy normal. Pero los va a cohesionar esa lucha justamente contra... Pero yo no sé si tenga la capacidad de entenderlo. Pues tomar las tribunas no se necesita mucho, ¿no? Pues ese va a ser el método que Morena va a utilizar Mancera, para ponerle piedritas. Mancera deshojó la Margarita de Bejarano y hay que reconocer que Serrano y Mancera lo hicieron bien. Le fueron quitando diputado por diputado y cuando Bejarano era el que tenía la fuerza más importante en el primer año de la legislatura, de esta legislatura, al final acabó con nada. Entonces los fue minando. Pero y no es con nada. ¿Sí? Al final pues volvemos al tema de un principio, no es con nada. O sea, sí podrías ser percibido como el perdedor si tienes los lentes del PRD, pero va a seguir operando y va a seguir desquiciando la ciudad, y va a seguir Sí. La lucha teniendo sigue. el choque, y se va a alinear con Andrés Manuel. Entonces de ahí va a venir otro escenario, Sí, quizás. se va a reacomodar el O sea, esquema. y está dolido y está molesto, ¿no? Sí, y Entonces, además que quiere venganza. no quieres a alguien así que te esté afectando, ¿no?, entre tu gobierno. Y tiene la capacidad operativa para desquiciar la Pues ciudad. mira, yo creo que la ciudad siempre es un reto, porque la ciudad es complicada, pero también ya los ciudadanos de la ciudad estamos acostumbrados a este como tipo caos con orden que ya vivimos, y pues yo creo que en muchas partes van a dar de muertito, pero la batalla en serio se va a dar en la Asamblea Legislativa. Sí. Eso va a ser muy Y va a estar muy interesante, exacto, porque ya finalmente empieza a cobrar una importancia distinta a la que ha venido al menos en la última década, ¿no? Claro. Que es muy Sí, han sido mayorías que aplastan, así es. Y para López Obrador va a ser fundamental que haya guerra, porque eso es lo que lo va a ir desmarcando, te va a dar los medios, y pues a final de cuentas, va más allá de las negociaciones que se puedan dar, lo que a final de cuentas va a imperar es la guerra entre Mancera y López Obrador. Así es. O sea, finalmente eso es lo que va a imperar más allá de acuerdos, ¿no? Sí, definitivamente. Van a ser puentes muy frágiles, quizás los que... Entonces, construyen. aunque lleguen a maiciar a algunos diputados, eso no va a evitar que haya Y ahí los que están perdiendo la gran oportunidad histórica es el PRI y el PAN, porque, aunque se quiera ver que el PRI hizo un gran papel en la capital, la realidad es que no. O sea, la realidad es que es muy mínima la victoria PRI. Bueno, van a tener más espacios, eso sí, con Milpa Sí, Alta, definitivamente. con Contreras y Guajimalpa que mantienen, van a tener espacios. Pero eso, o sea, a final de cuentas, el problema dentro del PRI no está resuelto. No. Al igual que el PAN, La manzana podrida sigue dentro de los dos partidos. de los dos partidos. Y es lo que también le ha dado ventaja o sea, que la caída no haya sido tan fue estrepitosa, pero no más. ¿Por qué? Porque las otras dos fuerzas están en conflicto. Entonces, Amigos, vamos a tener que hacer una pausa. Vamos a regresar ahora con el tema del IEPO y la trascendental decisión que tomó Gabino Cue. Regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala.
ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estuvimos platicando sobre el tema de Mancera, que se adelantaron puntos muy interesantes. Ahora vamos a ver el tema de Oaxaca, que es trascendental, debido a que después de 5 años pues, de oscuridad, ¿verdad? De repente sabemos que hay un gobernador en Oaxaca, y cuando menos lo esperábamos, pues Gabino Cue tomó una decisión naturalmente acordada con el gobierno federal, de desaparecer el IEPO, que es el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca. Y bueno, pues es un tema muy candente que va a dar para hablar los siguientes días. No sé quién quiera, por favor, iniciar. Pues bueno, finalmente se da esta decisión, ¿no? Después de tanto tiempo, yo creo que, como lo comentábamos hace rato, ¿no? El cálculo político fue muy preciso. Vienen elecciones en Oaxaca y a final de cuentas el gobernador lo que hace es dividir el costo político, ¿no? O sea, no que solo le costara a él, también la federación tomara su parte. Y creo que, bueno, va a ser un momento muy interesante, ¿no? La gente está muy cansada del tipo de maestros que representa la CENTE. Y no es por generalizar, pero creo que la gran mayoría de ahí es gente que, digo, habría que revisar, ¿no? el currículum de cada quien y ver que realmente la causa por la que luchan ya es una causa totalmente agotada. Creo que en la parte del gobierno federal es una gran oportunidad después de la serie de crisis y malas decisiones que se han tomado en diversos temas. Creo que eso es una gran oportunidad, la defensa del tema educativo, porque le podría dar el respaldo de la opinión pública en caso de tener que utilizar la coerción frente a estos manifestantes de la CENTE. No sé si lo vayan a hacer o no. No va a ser un camino y un proceso terso en ningún aspecto. Hay que recordar que pues, lo que se les está quitando no solo son posiciones políticas, sino recursos económicos, ¿no? Y cuando te metes con la fuerza de algún actor de esa índole, pues te va a reaccionar. Entonces, creo que los operadores a nivel federal, los operadores del presidente deben de estar muy conscientes de que podrían contar con el respaldo de la ciudadanía, porque la ciudadanía está harta de tener gente como la que representa el CENTE en las calles, desquiciando la ciudad, al menos aquí en México, ¿no? Que además deberían de estar en Oaxaca, no aquí en México. Y bueno, solapando actitudes y negociaciones que no vienen al caso, o sea, no entran en la lógica ni en el racional político ya. Entonces es momento de que si se está proponiendo entrar con el tema educativo al 100%, hacerlo y pagar las consecuencias, que yo no lo veo como un costo político realmente, pues estás gobernando y parte de gobernar un país son este tipo de decisiones, ¿no? Porque estás buscando lo mejor para las futuras generaciones de este país. Definitivamente yo creo que va a ser como bien lo comentabas, Enrique, un golpe de timón del gobierno de Cue, y debería de ser un golpe de timón del gobierno federal para empezar a enderezar ese barco que la verdad ha caído en picada con la serie de malas decisiones que se han tomado. Oscar. Yo ahí voy a estar un poquito más desoído que me hagan memoria.
habíamos tocado el tema educativo con nuestro amigo de Sandy, ¿no? Es que sí, Alfonso, sí, por cierto, Alfonso de Sandy que es nuestro amigo, le mandamos un saludo, seguramente nos va a estar viendo. Saludos, y lo que hablaba yo, y lo que yo defendía en esta mesa, y en algunos puntos coincidía con Alfonso y en algunas con Enrique y en otras no, pero de eso se trata, era que lo que se requería era voluntad política. Y yo creo que esto, pues a mí en lo particular me parece que sí hay voluntad política. Yo tengo que reconocer que lo que yo pedí en esta mesa me lo están dando. Yo dije, sí me escucharon. Porque al menos lo que nosotros decíamos era, para mí es un tema de querer resolver el tema a fondo. Porque cuando tú haces, yo hablaba de la reforma educativa, yo decía que era un tema que se había quedado corto. Enrique me decía, todas las reformas pueden ser perfectibles, efectivamente, y era un buen paso. Pero yo lo que me refería era que si vas a dar un paso así, pues está lo de fondo. Ahora, esto parece que es como dar un paso de fondo en un lugar donde era necesario. Eres totalmente subsidiario porque era necesario hacerlo ahí. Entonces, si no lo haces en Oaxaca y no muestras entonces la fuerza y sí asumes un costo político, porque al final de cuentas, ¿por qué vino el de si hay exámenes, no hay exámenes, TriFed, esto? Pues porque venían las elecciones. Entonces, la elección implica un tema político. Entonces, si tú dices, pues no creo, a lo mejor no vamos a hacer las evaluaciones porque vamos a sacar un acuerdo y vamos a firmarlo, y después dices, no, si hay evaluaciones es porque sabes que para ese día, 7 de junio, iba a haber un costo político, quisieron zanjarlo de alguna u otra manera, pasa el 7 de junio, llegan los resultados como vienen, y después dicen, sí hay evaluaciones, y ahora no solamente hay evaluaciones, sino que además va con todo en Oaxaca. Entonces, no me parece bien. Ahora lo que hay que hacer es sostenerlo. Porque ahorita lo que estos van a querer es decir, ¿quieres jugar conmigo a las fuercitas? Pues vamos a jugar. Yo lo que creo es, y le pido ahora al gobierno federal, que si ya demostró la voluntad política, ahora muestre la fuerza del Estado. Y eso es importante. Y hay algo que le voy a robar ahí los derechos de autor a Enrique, es que ya, si hay una toma de decisiones así, y hay una violación a los derechos, que entonces ya haya cárcel para los que violen los derechos, y los que violen la ley. No, definitivamente, y quizás también lo que habremos de considerar es esto replicarlo en los estados que también están mal, que es Michoacán, Guerrero, ¿no? Pero cuando veas las barbas de tu vecino cortar, a lo mejor no, los otros, claro, es una señal, claro. Entonces es un anzuelo político muy interesante, ¿sí? Que o negocias o lo que pasa es que yo creo que se ha desvalorado el uso de la fuerza en el país en general, ¿no? Sí, y yo veo en otros países que no se andan con juegos, ¿no? O sea, claro, tú violas la ley, hay una consecuencia. Y aquí se permite violar la ley a cierto punto, ¿no? Cuando ya tienen ciertas cuestiones políticas. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ponerse los pantalones, fajarse y decir, ¿sabes qué? O sea, pues ni modo, tú estás yendo en contra de esto, ¿no? De la ley, y no lo voy a permitir, aún con los derechos, porque la bandera de los derechos humanos y la bandera de los derechos de los maestros, o sea, se está jugando con ello, y los más afectados son los alumnos. Y el nivel educativo, yo creo que no hay duda sobre hacer uso de, y aquí lo comentamos, y eso no implica que sea una represión. Yo creo que no hay duda sobre aplicar la ley, sino aquí es muy importante el cómo y el cuándo. Que se ha establecido la analogía de lo que sucedió en el gobierno de Calderón con el ESME. Se estableció la analogía con lo que pasó ahora. ¿Qué estaba sucediendo cuando el gobierno tomó Luz y Fuerza? ¿Qué estaba pasando? Luz y Fuerza. Teníamos otra crisis también. Pero había un partido de fútbol, ¿no? Estaba la selección. Igual pasó ahorita, tenían una fiesta los del CENTE y los madrugaron. Exacto, había vacaciones, estaba lo de la Guelaguetza, ¿no? Y también hay otro detalle. Hay como un ambiente distendido. Exacto, ¿no? Están desmovilizados, entonces era el momento de hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, eso es finalmente, si bien Gavino fue el ejecutor, en realidad todo esto se planeó en la cúpula y finalmente se estaba esperando el visto bueno de Gavino. Después de cómo le fue a Gavino en el Congreso, pues a Gavino ya no le quedó otra más que decir, bueno, pues sí estoy de acuerdo, ¿no? Claro. Y ya cuando Gavino pues era prácticamente una paria, ¿verdad? En la CONAGO, ¿verdad? Donde de repente ya se convierte pues en un héroe porque finalmente... Muestra el ejemplo a seguir. Exacto, ¿no? No, y se vuelve, pues digo, quizás la expresión no es la mejor, pero era un muerto político y ahora revive, ¿no? Al menos
le puede dar de aquí a la próxima elección. Estamos en un sexenio de nuestros políticos, Sí, porque de- nuestro de- secretario de Gobernación ya lo es, nuestro secretario de Educación Es ya como lo la es. serie esta de The Walking Dead, ¿no? Exactamente, O sea, ya tienes un gabinete de Walking Dead, entonces dices, cuidado. Bueno, hasta Choifer resucitó, ¿Resucitó? porque incluso ya lo estaban enfermando, porque ya no aparecía, y de repente ya apareció, ¿no? Pero yo creo que, mira, ese es un ejemplo muy claro de cómo se debe de asumir la responsabilidad de cada quien, ¿no? Si estás a cargo de una secretaría, llámese educación, llámese energía, llámese economía, pues tienes que asumir las decisiones que se toman, tanto lo positivo como lo negativo, y enfrentarlo. Eso es lo que tiene que hacer un político, ¿verdad? Sin embargo, ahora todo el mundo, no, pues no le gusta entrarle a los temas. Pero parece que renunciar, estás firmando tu sentencia de muerte, o estás firmando tu acta de defunción, puedes renunciar a un cargo con dignidad y decir, Claro. me voy. Y se empieza un juego muy macabro, ¿no? Perverso. Porque pues estás viendo lo político, lo electoral, pero también quieres quedar bien cómo se... Pues, tienes que tener muy claro, creo yo, que cuando eres un servidor público sí tienes que buscar lo mejor para el bien común, para los gobernados. Entonces, hay decisiones que se tienen que tomar Y la mejor y hay forma decisiones que no son de negociables. mantener tu rating político es hacer buen gobierno. Pues yo creo que la gente lo que espera de un funcionario público es que haga su chamba y que después ese lo vas a querer que repita en una posición hasta Claro, mayor definitivamente, envergadura. ¿no? Es eso, ¿no? Eso es lo racional. Lo que pasa es que estamos en el país de lo irracional, al Exacto. parecer. Pero justamente esa calidad que están señalando de muertos vivientes, que me pareció muy buena, Ujú. es una situación ideal para ya dar la puntilla al asunto, porque involucra a dos personajes del gabinete, Osorio Chong y Choy Fent, ¿no? Que ya apestaban como... Exacto, entonces ya habíamos comentado la vez pasada de que para concluir el tema, pues había que terminar de chamusquear, ¿no? A lo Claro. mejor suena mal, ¿no? Pero creo que es lo más indicado. A gotas. ¿Por qué? Porque tienes que dar por terminado el asunto para que los que lleguen Ya no carguen con entren, esa herencia. exacto, entren en una nueva etapa. Claro. ¿no? Sí, tiene que es como Más su saneada. última pelea, ¿no? Y ya retírate con dignidad. Sí, sí, pero queman, Con dignidad. queman los pastizales para que lo que venga sea nuevo. Ya se puede hacer más, claro. Pero evidentemente tiene que haber un buen pago, ¿no? Porque el desgaste que han tenido estos personajes pues debe tener algún... Y ha sido bajo la línea del presidente de la República, sin lugar a dudas. Obviamente les va a tener que buscar como a Murillo, ¿no? Que Salió a Sedeco. o sea, se fue, o sea, dejó la Procuraduría, pero se fue a Sedatu, sigue en el gabinete, ¿no? Claro. Y ojo, no hay que perder de vista que este también es un juego entre grupos políticos dentro del mismo gabinete. Sí, también hay fuercitas ahí adentro. Entonces, y viene, yo creo que esperaría que vinieran cambios pronto, ¿no? Quizás se está esperando hasta septiembre para Su hacer informe. ese traslape en el informe, quizás entre la gente que sale, ¿no? De Cámara de Diputados, quién va a poner, el partido, etcétera, ¿no? O sea, todo está conectado. Está ¿no? mal, Simplemente está acabo de tocar abonando. un tema muy fino. Y en Cámara de Diputados hay un punto que es no rojo, es un punto candente. Se llama Mario Fabio Beltrones. ¿Qué va a pasar? No pasa con nada. Que ha sido el que ha sacado Ha sido todas las reformas, ¿no? Para empezar. ha sido el que se ha llevado los laureles y ha sido el que no ha cargado con costos políticos. Aguas. No, es un político muy Completo. hábil, muy Sí, completo. por eso ha manejado que pudiera él entrar a gobernación en lugar de Osorio, ¿no? Sí, yo creo Se que ha él- manejado esa Sí, sí, posibilidad. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el grupo Hidalgo está muy desgastado porque aparte le tocaron posiciones pues que implican desgaste. En 2 años y cacho han desgastado eso como si hubieran corrido un coche sin aceite, oye. Sí, porque ha sido solo un secretario de gobernación, Claro. ¿no? Bueno, Calderón tuvo como 5, casi Bueno, uno pero por uno no por su gusto. Sí, claro, unos se los ejecutaba. por la lamentable lamentables hechos, pero yo sí creo que esa parte va a impactar a todo el gabinete, ¿no? Porque dicen, bueno, pues alguien como Mario Fabio que puede entrar a gobernación, que trae la formación de Gutiérrez Barrios, de una DFS, que tenía control, que tenía poder, orden, ¿no? Que es lo que busca la ciudadanía, al final de cuentas. O sea, el ciudadano común y corriente lo que quiere es Sí, orden, seguridad, seguridad. y que puede estar tranquilo haciendo sus cosas, ¿no? Claro. Que los malos pues, se peleen entre ellos y que no afecten a la ciudadanía. Es un contexto distinto, vivimos en un México muy diferente al que vivíamos. Sin embargo, aquí la otra pregunta es, bueno, ¿y Manlio Fabio qué es lo que quiere, no? Porque el partido, yo lo veo, digo, sería un gran presidente del partido, sin embargo, me veo difícil que el grupo Atlacomulco
Que deje suelte, las- suelte el partido. Pero también que suelte gobernación. Sería Por eso también mismo muy- es la importancia de esa decisión. O sea, por eso ahorita se ve una inamovilidad. Lo mandas de embajador a algún lado, hijo, se le haría Por eso- grave. por ¿no? No creo que lo Por eso en aceptara. parte ha tardado los cambios. Él es muy institucional. Por eso en parte han tardado esos cambios. Claro, Porque definitivamente. todas No hay las embajador en instituciones- Estados Unidos tampoco. Exacto. ¿no? Pero, pues bueno, tendría primero que ver si la ficha roja de Interpol todavía sigue viva o no. Hay muchas cosas. Yo creo que van a hacer una serie de decisiones que van a. Mira, yo les hacía el símil la otra vez a Solange, a Miguel y a Enrique, que tuvimos el programa, que cuando estaba el gobierno de Reagan, pues ya muchos gentes veían a Reagan como ya alguien que ya no tenía la capacidad de seguir moviendo, y su secretario del Interior lo nombró a George Bush padre. Y entonces, quien fue la figura relevante del final del gobierno de Reagan era Bush, y después fue Bush el presidente de la República. Entonces, a mí me parecería que si el PRI pretende ganar el 2018, tiene que empezar a buscar a sus mejores hombres. Claro. Bueno, pues ese va a ser otro tema, que yo creo que nos da para mucho. Pero bueno, aquí ya hemos contextualizado en relación al tema de Oaxaca dos cosas, ¿no? Que tienen que ver pensando en las elecciones del 18, pero más en lo inmediato en las elecciones del 16, ¿no? Claro. De que las decisiones que se tomen en relación con la gente tienen que ver con las elecciones. Y si ya se quiere dar puntilla al asunto, ya se tiene que tomar, porque si no cada vez se va a ir complicando, se va politizando más, y si no le das la puntilla, te va a impactar en el 2016, ¿no? Sí, y aquí, fíjense que una cosa que me llamó mucho la atención fue la declaración que hizo Gustavo Madero de que esto atentaba contra el federalismo. Una declaración muy extraña que no encontré ni pies ni cabeza, pero me llamó la atención porque no hay que olvidar que Gabino Cue llegó por una alianza. por alianza. Entonces volvemos a ver que las alianzas electorales son muy relativas. Y tiene su O sea, temporalidad. cada quien trae su ideología, cada quien trae su agenda y sirven simplemente para los votos, ¿no? Y Ve para Moreno algunos Valle. votos. Moreno Valle llega con una alianza Pues, y hoy todo el mundo lo ve como el gobernador panista. Es interesante, ¿no? Eso dentro del sistema político. Pero esa declaración de Madero fue muy infortunada, muy anticlimática, ¿no? Porque justamente, si algo generó consenso en la clase política, Fue eso. fue justamente... Pero bueno, es el juego de Madero. Por eso, o sea, pero no tiene otro juego, Madero, obedece a la contienda interna que está viviendo Acción Nacional y que se va a decidir el 16 de mayo para decidir si Javier Corral o Ricardo Anaya son presidentes del partido. ¿Cuál es el golpeteo hacia Anaya y a Madero? Pues que fueron se plegaron al presidente de la República. Entonces, si hoy sale otra vez Madero a decir qué buena decisión del gobierno federal, entonces eso le da votos a Corral y le quita votos a Anaya. Entonces, lo que está haciendo Madero es: denme a mí el costo político, yo voy a decir alguna burrada para que yo sea el criticado y no sea Anaya el que le quite los votos, porque lo que ellos pretenden es mantener a Anaya en la presidencia del partido y poner a Madero como coordinador de los diputados. Pero mejor que no comente. Pues es que mira, hay veces que no puedes decirle a alguien que tiene la lengua muy larga que no se ahorque con ella. Pues sí. Pero es el presidente del partido, al final de cuentas alguien le iba a preguntar qué opina y él tenía que dar una respuesta. No, tiene razón con relación a la elección panista, Claro. pero, Sí, eso se la van a recordar cuando venga el proceso electoral en Oaxaca. Pues sí. O sea, Pero bueno, pues eso va a tener una repercusión posterior, ¿no? Acción Nacional no jugaba en este proceso de Oaxaca pues por las capitales, igual como en Chiapas, que jugaba por Tuxtla Gutiérrez, no había más que jugar y aún ahí perdió. Entonces, esas son las estrategias. O sea, ¿crees que no tenga posibilidades el PAN para... ¿En Oaxaca? No, nada. Absolutamente. Hay partidos hasta locales que hoy, por ejemplo, en Chiapas tienen más diputados que Acción Nacional. Entonces estaría buscando más la alianza con el PRD, ¿no? Porque ese es otro asunto interesante, ¿no? Que empieza como a caminar. porque Otra vez están coqueteando. Salieron el presidente del PAN, Por y el Chiapas, presidente del PRD a hablar de Chiapas juntos, y eso me parece que puede ser como un camino que se puede ir trazando hacia el 2018. Lástima que ya no está Marcelo Ebrard aquí. Sí, Oaxaca siempre ha sido complejo, ¿no? Es un... Sí. Gobernar Oaxaca no es nada Y fácil. electoralmente es muy importante por el número de Es distritos. importante y bueno, veremos qué es lo que pasa. Hay muchos intereses y cacicazgos. Igual que Chiapas, están asentados de miles de años. Sí, quizás esto bueno viene a simbrar un poquito el statu quo y empieza a cambiar algo. Pues muy bien, amigos, pues tenemos que ya terminar el programa.
que ahora se nos recortó el tiempo, pero bueno, tenemos que seguir respetando la programación del canal. A continuación viene Si yo fuera servidor público con Miguel Muñoz. Los invitamos a que se queden en el canal. Y bueno, pues agradecemos a Carlos, nos dio mucho gusto. Un gusto como Creo siempre, Enrique, que Oscar. aprendimos mucho, Oscar, Sigamos. igual, fue interesante, Gracias. salieron cosas que motivan la reflexión. Y amigos, pues los invitamos a que el próximo miércoles estén con nosotros nuevamente aquí en Contrapunto TV con otro tema de interés coyuntural que esperemos les haya ayudado para sus reflexiones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Gracias, el próximo Enrique. miércoles.